Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Quería compartir una porción de la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 15, el versículo 39. Dice así: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Esta semana estaba escuchando una prédica del pastor Samuel Pérez Millos, y él hablando del testimonio de Dios para con nosotros, y después del testimonio que nosotros tenemos que ser para el mundo, decía lo siguiente: si yo digo gato, bueno, los que escuchan, dicen, bueno, ya se imaginan el animalito, ¿no es cierto? Ahora decía, si yo digo blanco, bueno, ahí ya descartamos los negros, los manchados, ya nos vamos imaginando. Y si yo digo pelo largo, bueno, ya me imagino mejor. Entonces él decía que por medio de palabras, sucedidas palabras, nos vamos aproximando a la idea de lo que está pensando el que quiere expresar su pensamiento. Bueno, Dios, decía él, se ha expresado a sí mismo en una sola palabra, que es el verbo, y lo envía al mundo. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Ve a Cristo. Y si el mundo ve a Cristo, ve a Dios. Bueno, eh, este pensamiento está traído también de San Juan, donde dice que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros conocemos a Dios, vemos su voluntad, sabemos lo que Él quiere y Él lo que va a hacer si lo vemos a Cristo. Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Él, aquella palabra se hizo carne y nos mostró la voluntad de Dios. El Dios invisible se hizo visible en Cristo Jesús. Y lo tenemos nosotros a este centurión. Dice que estando el Señor crucificado, se hizo tinieblas en la tierra, se oscureció el sol, siendo la hora sexta del día. Si los judíos comenzaba la primera hora a las 6 de la mañana, porque estaba dividido no en 24, sino en 12 y 12 su día. Entonces tenemos de que se oscureció el sol a la hora sexta, de la hora sexta, 3 horas, de la hora sexta a la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el centurión mirando eso, observando lo que estaba aconteciendo. Un eclipse, oscuro total. Y dice que cuando él le escuchó decir al Señor, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él escuchó de las palabras del Señor, y cuando el Señor, antes de expirar, dijo, Señor, en tus manos te encomiendo, o a ti te encomiendo mi espíritu. Y habiendo clamado, dice a gran voz, en otras versiones dice con un grito, clamó el Señor, y expiró, entregó el espíritu. Este hombre escuchó esas palabras, y luego la tierra comenzó a temblar. Dice que las piedras se hendieron, las rocas se rompieron, hubo un temblor en la tierra. Y este hombre exclamó diciendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, analizando en un comentario por qué llegó a esa conclusión, podemos dividirlo en dos. Primero porque Jesucristo dice que hablaba, aún siendo
él, crucificado por decir que era hijo de Dios, estando en la cruz, lo seguía diciendo. Él seguía diciendo, se dirigía al cielo y hablaba con Dios, como padre. Entonces, él estaba sufriendo y él había sufrido injustamente. No sabemos también si este centurión, un centurión que estaba ahí él era un capitán de ejército, tenía soldados a cargo. Comúnmente se dice que de 100, pero en realidad ahí lo que dice la historia que eran de 80. Los centuriones dirigían a 80 soldados, pero él dirigía mucha gente y tenía a cargo la custodia de esa crucifixión, de lo que se estaba llevando adelante. Entonces que todo se cumpliera de acuerdo a lo que le habían dicho, que se crucificase a Jesús y a esas otras dos personas que dice la Biblia que eran dos malhechores. Entonces él estaba en la custodia de eso. Él escuchó lo que Jesús se refería cuando Jesús se refería a su Padre. Entonces él dice, este hombre verdaderamente era hijo de Dios porque está siendo crucificado, está siendo sacrificado injustamente. Era hijo de Dios. Y segundo por lo acontecido, ¿no es cierto? Él habrá dicho, el cielo le está rindiendo honor a este hombre, con el temblor, ¿no? El cielo se está manifestando aquí en la tierra, dándole honor al Hijo de Dios. Entonces, vemos la vida de Cristo, su nacimiento allá en Belén, cumpliéndose las profecías que él iba a nacer en Belén. También muchas profecías, ¿no es cierto? Unas decían, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Nació en Belén, de Egipto llamó a mi hijo. Sí, de Egipto llamé a mi hijo porque cuando Herodes procuraba la muerte de Cristo, de Jesús, entonces se le apareció el ángel a José y le dijo que se vaya, que huyera a Egipto. Y una vez que Herodes y lo que procuraban matar al Señor habían muerto, ya no estaba más, lo llamó a José que vuelva. Entonces de Egipto llamé a mi hijo. Y las promesas, cuando la entrada triunfal, si uno analiza la profecía de Daniel y la entrada triunfal del hijo príncipe a Jerusalén, cuentan los años y hasta los días da el cumplimiento de la palabra que le fue dada a Daniel, la profecía de la entrada triunfal en Jerusalén. El llamamiento a los 12. ¿Cómo fue llamando a Natanael? Cuando Natanael le dijo, cuando estaba debajo de aquel árbol, yo te vi. Y entonces, ¿qué le expresó? Expresó que era un Mesías, era algo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo conoció? Y él le dijo, por tan poco crees, de cierto muchas cosas más grandes que esta verás. Y les mostró a los 12 su poder, su autoridad, haciendo callar al, a la tormenta, ¿no? Y decía uno, no es que le dijo en el nombre de Dios, detente, calla, enmudece. No, le decía calla directamente porque él era Dios. Entonces, a la tormenta calla, enmudece. Al muerto levántate, no en el nombre de Dios, sino directamente levántate. Y así a Lázaro lo levantó, ven, sal fuera, le dijo, Lázaro, ven. Y el que estaba muerto vivió. Cuando caminó sobre el mar,
tantas palabras que hizo, tantos milagros. Y ahí Juan dice, si tuviésemos que escribir todo lo que el Señor hizo, él decía, pienso que no alcanzarían los libros, porque Jesús, cada paso, cada segundo en esta tierra, estaba hablando, estaba diciendo, nos estaba mostrando la voluntad de Dios, su humildad, su despojo, los sufrimientos. Aún cuando estaba siendo castigado por los soldados romanos, el Señor Jesús estaba dando testimonio de la voluntad de Dios. Aquellos hombres, dice que le hacían mojillones, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él, le golpeaban en la cabeza con una caña, haciendo burla, se burlaban de él. Y la otra vez hablábamos con un hermano respecto a este punto y decíamos que no había en ese momento de flagelo en donde Jesucristo estuvo a la merced de estos hombres perversos. No había nadie que escribiese, no había ningún discípulo en ese momento, porque estaba ahí en las manos de aquellos hombres. Entonces se puede llegar a la conclusión de que fue también un soldado romano el que escribió respecto de los flagelos que le hicieron al Señor. Fue un romano que lo escribió. Después su crucifixión. Y ahí ya entramos con este capitán, con este centurión. Su declaración. Él vio todo, escuchó. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Nosotros también se nos presentó Cristo un día. Vimos a Cristo, se nos habló de Cristo, porque la fe vino en nuestro corazón por el oír y el oír por la palabra de Dios. No le vimos, no estuvimos allí, pero el Verbo se mostró y fue escrito de su vida. Y escribieron, y lo que escribieron dieron su vida predicando y anunciando lo que había acontecido en Jerusalén y en aquellas tierras. Y así llegó la palabra a nosotros. Y nosotros, esa palabra se hizo viva en nuestra vida. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Se hizo eficaz. Transformó nuestro ser. Nos iluminó. Pudimos ver a Cristo. Y en Cristo pudimos ver a Dios, su voluntad, lo que Él quiere de nosotros. Y lo más grande, lo más grande de su amor, lo más grande de la bondad de Dios, del carácter de Dios, del amor de Dios para con nosotros, es la cruz. Aquello que pudo observar ahí, en primer plano, aquel soldado, aquel centurión. Era un hombre de guerra, era un hombre que tenía muchas decenas de soldados a cargo, era un hombre que en ese entonces el Imperio Romano conquistó todo el mundo antiguo, todo el mundo conocido, hasta continentes habían conquistado, eran hombres acostumbrados a enfrentar a la guerra, no eran de un corazón blando, no eran de un corazón que tuviese compasión fácilmente, eran hombres rudos, entrenados para eso. Es más, un centurión, para llegar a ser centurión, tenía que haber pasado por soldado y por otras etapas. Para llegar a ser un centurión tuvo que haber afrontado muchas batallas. Ese hombre no era de fácil, de un corazón enternecido, digámoslo así. Pero, como decía un comentarista, no hay ánimo tan altivo ni tan osado que no pueda ser ablandado y humillado por el poder de Cristo. Cuando llegamos a Cristo, nuestro corazón se humilló, nuestro corazón
se doblegó, se rindió. Ahí como dice una alabanza, ¿no? Yo me rindo a Él. ¿Y qué hay con vos quizás que estás escuchando por primera vez el Evangelio de Jesucristo? Estás escuchando de Cristo. Estás escuchando de que Él es la palabra viva de Dios. ¿No le querés recibir en tu corazón? ¿No querés ser parte del plan de Dios de salvación que Dios tiene para el hombre? Dejar de estar perdido, dejar de estar desconectado o alejado o enemistado con Dios. Porque por Jesucristo el hombre encuentra el canal para la reconciliación con Dios. Podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la voluntad de Dios para con nosotros. Y todo aquel que le recibe a Jesucristo como Salvador, haya lo más preciado que podemos encontrar y recibir en esta tierra, que es la salvación de nuestras almas. Nuestras almas son eternas. Dios, cuando nos dio vida ahí en el vientre de nuestra madre, nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu y nos dio un alma. Y el alma es eterna. El alma es lo que Dios vino a salvar. Vino a salvar lo más preciado que tenemos nosotros, que son nuestras almas. Él está formando un pueblo desde entonces. Un pueblo para sí. Un pueblo que va a honrar el nombre del Señor, su amor, sus misericordias por siempre. Así que yo les invito, y a los hermanos que vamos a participar de la Santa Cena, a que, como el Señor hace siempre, el Señor nos renueva cada vez que participamos este pensamiento del tremendo amor de nuestro Señor, de todo lo que Él hizo, y el Señor nos conmueve y con una renovación fresca, siempre que participamos, nos da este gozo sublime, este gozo precioso de que nosotros que Cristo, que es la palabra de Dios, un día llegó a nuestro corazón. Así que Dios le bendiga ricamente.